Mi nombre es Carolina Vega, tengo 32 años, y hasta hace poco, trabajaba como gerente de inversiones en el banco más prestigioso de la ciudad. Mi historia comienza realmente hace 20 años, cuando mi padre, Roberto Vega, uno de los empresarios más exitosos del país, se casó con Beatriz Montero, mi madrastra. Yo tenía 12 años cuando perdí a mi madre debido a un cáncer. Mi padre, destrozado pero determinado a darme la mejor vida posible, se dedicó por completo a nuestra empresa familiar y a mí. Durante 3 años, fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Me enseñó todo sobre el negocio familiar, una cadena de hoteles de lujo que mi abuelo había comenzado y que él había expandido considerablemente. Algún día, todo esto será tuyo, me decía mientras recorríamos nuestros hoteles. Cada decisión que tomo es pensando en tu futuro. Pero todo cambió cuando conoció a Beatriz en una gala benéfica. Era hermosa, carismática, y venía con 2 hijos de su anterior matrimonio, Marcos y Victoria, de 13 y 11 años respectivamente. La boda fue rápida, y de repente, me encontré con una nueva familia. Al principio, Beatriz era todo sonrisas y dulzura, especialmente frente a mi padre. Pero cuando él no estaba presente, era una historia completamente diferente. Deberías estar agradecida de que tu padre nos tenga a nosotros ahora, me dijo una vez. Una niña necesita una madre, y tus nuevos hermanos te ayudarán a ser más normal. Los años siguientes fueron un ejercicio de paciencia y resistencia. Mientras yo me sumergía en mis estudios y aprendía todo lo que podía sobre la empresa familiar, Marcos y Victoria se dedicaban a gastar el dinero de mi padre en fiestas y caprichos. Mi padre, ocupado con la expansión del negocio y quizás cegado por su deseo de tener una familia perfecta, parecía no notar cómo Beatriz sistemáticamente me apartaba de las decisiones familiares. Sin embargo, mi abuelo materno, don Francisco, sí lo notaba todo. Un viejo zorro en el mundo de los negocios, me tomó bajo su tutela. La paciencia es una virtud en los negocios, mi niña, me decía. Pero la preparación es una necesidad. Bajo su guía, estudié finanzas y administración de empresas. Me gradué con honores y, siguiendo su consejo, construí mi propia carrera fuera de la empresa familiar. Para cuando cumplí 30 años, ya era una ejecutiva respetada en el sector bancario. Mi abuelo falleció hace 2 años, dejándome no solo su sabiduría, sino también una herencia considerable que mantuve en secreto. Úsala sabiamente, decía su carta. Y recuerda, en los negocios, como en el ajedrez, a veces debes sacrificar un peón para proteger a la reina. No entendí completamente sus palabras hasta hace 3 meses, cuando mi padre enfermó gravemente. La noticia me llegó a través de Victoria, mi hermanastra. Papá está en el hospital. Mamá dice que vengas inmediatamente. Cuando llegué al hospital privado, encontré a Beatriz y mis hermanastros en la sala de espera. Mi padre estaba en cuidados intensivos, aparentemente debido a un ataque cardíaco. Tu padre está muy preocupado por el futuro de la empresa, me dijo Beatriz, su voz melosa apenas ocultando su verdadera naturaleza. Quiere asegurarse de que todo quede en orden. Sacó una carpeta con documentos legales. Solo necesita tu firma. Es por el bien de la familia. Los documentos eran una renuncia a mis derechos sobre la empresa familiar y las propiedades personales de mi padre. En esencia, estaría cediendo mi herencia a Beatriz y sus hijos. Papá está muy enfermo, insistió Victoria, fingiendo preocupación. No querrás causarle más estrés, ¿verdad? Marcos añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Además, tú ya tienes tu carrera. Nosotros necesitamos esto más que tú. Miré los documentos, pensando en todas las lecciones que mi abuelo me había enseñado. ¿Puedo ver a mi padre primero? Está sedado, respondió Beatriz rápidamente. Los médicos dicen que no debe recibir visitas. Pero necesitamos resolver esto ahora. Tomé los documentos y, para su sorpresa, firmé sin protestar. ¿Necesitan algo más? Beatriz apenas podía contener su sonrisa triunfal. No, querida. Esto es suficiente. Lo que ellos no sabían era que yo había estado preparada para este momento durante años. Mi abuelo me había enseñado bien, y antes de salir del hospital, hice una llamada que cambiaría todo. ¿Mario? Sí, necesito que implementes el plan Fénix. Ahora. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, sonreí pensando en las palabras de mi abuelo. A veces,
Debes sacrificar un peón para proteger a la reina. Y en este juego, yo tenía todas las piezas importantes en su lugar. Mario, mi abogado y amigo de confianza desde la universidad, me esperaba en mi apartamento junto con Clara, una investigadora privada que había estado trabajando para mí durante los últimos 2 años. ¿Firmaste los documentos?, preguntó Mario, preocupado. Por supuesto, respondí, sirviendo café para los 3. Exactamente como lo planeamos. Clara abrió su laptop y mostró varias grabaciones de video. Tenemos todo documentado. Las cámaras que instalamos en la oficina de Beatriz han captado conversaciones muy interesantes en las últimas semanas. En la pantalla, vimos a Beatriz reunida con el Dr. López, el médico personal de mi padre. ¿Estás seguro de que los medicamentos no dejarán rastro?, preguntaba Beatriz. Son completamente indetectables, respondía el doctor. Roberto pensará que es solo estrés y fatiga. Para cuando tenga el ataque cardíaco, nadie sospechará nada. Sentí que mi sangre hervía, pero mantuve la calma. Tenemos más. Clara asintió y mostró otra grabación, esta vez de Marcos y Victoria en la oficina principal de uno de nuestros hoteles. Una vez que la idiota de Carolina firme la renuncia, podemos vender todo, decía Marcos. Ya tengo compradores interesados. Pagarán el triple del valor en libros. ¿Y papá?, preguntaba Victoria. Mamá se está encargando de eso. Para cuando el viejo se recupere, si es que lo hace, ya será demasiado tarde. Mario tomó notas mientras veíamos las grabaciones. Esto es más que suficiente para presentar cargos criminales. Tenemos conspiración, intento de asesinato, fraude. Aún no, lo interrumpí. Necesitamos más. Necesitamos que se sientan seguros, que cometan errores. ¿Y tu padre?, preguntó Clara. Cada minuto que pasa con ellos es un riesgo. Sonreí. Ya me encargué de eso. Saqué mi teléfono y mostré un mensaje del doctor Ramírez, un viejo amigo de la familia y el mejor cardiólogo de la ciudad. Mi padre está siendo trasladado en este momento a una clínica privada. El personal tiene órdenes estrictas de no permitir visitas excepto las mías. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Mario. Poder notarial médico, respondí. Mi padre me lo otorgó hace 5 años, después de que el abuelo enfermara. Beatriz nunca lo supo. Los siguientes días fueron intensos. Mientras mi padre se recuperaba bajo el cuidado del doctor Ramírez, Beatriz y mis hermanastros comenzaron a moverse rápidamente. Clara me mantenía informada de cada movimiento. Marcos comenzó a reunirse con posibles compradores para los hoteles. Victoria vaciaba las cuentas bancarias que podía acceder. ¿Y Beatriz? Beatriz estaba ocupada falsificando la firma de mi padre en diversos documentos. Están cavando su propia tumba, comentó Mario mientras revisábamos los informes. ¿Pero qué hay de la empresa? Si venden los hoteles. No pueden, lo interrumpí. Verás, hace 3 años, cuando mi padre comenzó a mostrar signos de fatiga, implementé el Plan Fénix, que mi abuelo había diseñado. Abrí mi maletín y saqué una carpeta con documentos corporativos. La empresa matriz, Hoteles Vega, es solo una fachada. Cada hotel individual, cada propiedad, cada activo significativo está bajo el control de una red de corporaciones subsidiarias. Y adivina quién es la única accionista de esas corporaciones. Mario revisó los documentos, sus ojos abriéndose más con cada página. Eres un genio. ¿O tu abuelo lo era? Ambos, respondí. El abuelo me enseñó que en los negocios, la mejor defensa es una estructura corporativa impenetrable. ¿Y los documentos que firmaste hoy? Solo renuncié a mis derechos sobre una empresa vacía. Los hoteles, las propiedades, todo lo valuable, está protegido. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el doctor Ramírez. Tu padre está despierto, dijo. Y está preguntando por ti. Me dirigí a la clínica, sabiendo que era hora de la siguiente fase del plan. En el camino, recibí un mensaje de Clara. Beatriz acaba de llamar a un corredor. Están planeando anunciar la venta del Hotel Plaza mañana. Perfecto, respondí. Que lo hagan. Cuando llegué a la habitación de mi padre, lo encontré sentado en la cama, luciendo más fuerte de lo que esperaba. Mi niña, dijo cuando me vio. El doctor me contó todo. ¿Cómo lo supiste? Tengo mucho que contarte, papá, respondí,
sentándome a su lado. Pero primero, necesito que veas algo. Saqué mi tablet y comencé a mostrarle las grabaciones. Era hora de que mi padre viera la verdadera cara de su perfecta familia. Mi padre observó las grabaciones en silencio, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación. Cuando llegamos al video donde Beatriz hablaba con el doctor sobre los medicamentos, una lágrima rodó por su mejilla. He sido un tonto, susurró. No, papá, respondí, tomando su mano. Solo quisiste creer en lo mejor de las personas. Como mamá siempre hacía. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Te pareces tanto a ella. No solo físicamente, sino en tu fortaleza. ¿Cómo supiste que debías prepararte? El abuelo Francisco me enseñó a ver las señales. Y tú me enseñaste sobre los negocios. Solo combiné ambas lecciones. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Beatriz acaba de convocar una conferencia de prensa para mañana. Van a anunciar la venta del Hotel Plaza. Mi padre se enderezó en la cama. ¿Qué vamos a hacer? No, papá. La pregunta es, ¿qué van a hacer ellos? A la mañana siguiente, el salón de conferencias del Hotel Plaza estaba lleno de periodistas. Beatriz, Marcos y Victoria estaban en el podio, luciendo sus mejores sonrisas para las cámaras. En nombre de la familia Vega, comenzó Beatriz, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo para la venta del Hotel Plaza. Disculpe, interrumpí, entrando al salón seguida por Mario y un equipo de abogados. Creo que hay un error. Beatriz palideció al verme. Carolina, querida, esto no te concierne. Ya renunciaste a tus derechos. ¿Los derechos sobre qué exactamente? Pregunté, acercándome al podio. ¿Sobre una empresa vacía? Los periodistas comenzaron a murmurar. Marcos intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto. Permítanme aclarar algo, continué, dirigiéndome a la prensa. El Hotel Plaza, al igual que todos los hoteles de la cadena Vega, pertenece a Corporación Fénix Internacional, de la cual soy la única accionista. Miente, gritó Victoria. Tenemos los documentos. ¿Estos documentos? Preguntó Mario, proyectando en la pantalla gigante los papeles que me habían hecho firmar. Los mismos que la señora Beatriz Montero utilizó para intentar vender propiedades que no le pertenecen. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Beatriz agarró su bolso, intentando escapar, pero se encontró bloqueada por dos oficiales de policía que acababan de entrar. Señora Montero, dijo uno de ellos. Necesitamos que nos acompañe. Tenemos algunas preguntas sobre ciertos medicamentos administrados al señor Vega. Esto es un atropello, gritó Marcos. Somos la familia Vega. No, dijo una voz desde el fondo del salón. No lo son. Mi padre entró, caminando lentamente pero con determinación. Los periodistas se volvieron locos, tomando fotos y haciendo preguntas. Mi única familia de sangre es mi hija Carolina, declaró mi padre. Y cualquier documento que sugiera lo contrario fue obtenido mediante fraude y coerción. Beatriz se derrumbó en una silla, su fachada de dignidad completamente destruida. Victoria comenzó a llorar, mientras Marcos era esposado por intentar agredir a uno de los oficiales. También tenemos preguntas sobre ciertas transferencias bancarias irregulares, añadió otro detective, acercándose a Victoria. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Las evidencias eran abrumadoras, los videos, las transferencias bancarias, los testimonios del personal médico. Beatriz y el doctor López fueron acusados de intento de homicidio. Marcos enfrentó cargos por fraude empresarial, y Victoria por malversación de fondos. Mi padre se recuperó completamente. Juntos, comenzamos a reconstruir no solo la empresa, sino también nuestra relación. Tu madre estaría orgullosa, me dijo un día mientras revisábamos los planes de expansión para un nuevo hotel. Y tu abuelo Francisco, él siempre supo que serías tú quien llevaría el legado familiar al siguiente nivel. 6 meses después, recibí una carta de Beatriz desde la prisión. Quería disculparse, decía. Explicar sus acciones. La guardé sin abrir en el mismo cajón donde guardo la última carta de mi abuelo. A veces, decía esa carta, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas cosechen lo que sembraron. La empresa está más fuerte que nunca.
Implementamos un programa de becas en memoria de mi madre para ayudar a jóvenes estudiantes de hotelería. Y en la entrada de cada uno de nuestros hoteles, hay una pequeña placa que dice, fundado por la familia Vega, 3 generaciones de excelencia y valores. Hace poco, durante la inauguración de nuestro nuevo hotel en la costa, un periodista me preguntó si me arrepentía de haber sido tan dura con mi familia. ¿Sabe?, respondí, mi abuelo solía decir que en los negocios, como en la vida, no se trata de ser duro o blando. Se trata de ser justo y estar preparado. La verdadera familia no se trata de sangre o papeles legales. Se trata de lealtad, honestidad y valores compartidos. Miré hacia donde mi padre conversaba con algunos invitados, su sonrisa genuina y su postura relajada mostrando lo mucho que había sanado. Y a veces, concluí, necesitas perder algo para darte cuenta de lo que realmente tienes. En cuanto a Beatriz y mis hermanastros, escuché que cuando salgan de prisión planean mudarse al extranjero. Les deseo suerte. De verdad. Porque la mejor lección que aprendí de todo esto es que no necesitas buscar venganza cuando la justicia hace su trabajo. PD, el Hotel Plaza, ese que intentaron vender, acaba de ser nombrado el mejor hotel de lujo del país. La ironía no se me escapa. El mismo hotel que iban a vender por debajo de su valor ahora vale 3 veces más de lo que ellos esperaban obtener. Como dice el refrán, la avaricia rompe el saco.